¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. ¿Cómo les va? ¿Cómo va? Estamos Buen aquí, día. Hola, hola. lunes 2 de abril, un programa atemporal. Y entonces lo vamos a usar para hablar de algo que en Argentina no hablamos mucho. De algo tan cercano y tan lejano que es la Guerra de Malvinas. No sé por qué no hablamos mucho. O sí sé, cuando una guerra no se gana, no se habla. Se habla cuando una guerra se gana. En Estados Unidos, con más experiencia que nosotros en esta historia de las guerras, hasta hicieron una película que se llama Regreso sin Gloria. Sí. Y habla de cómo la sociedad norteamericana, no sé si la palabra es destrató, pero nunca trató bien a los soldados de Vietnam o a los que regresaron de Vietnam con vida. No sé si solamente la cuestión es pararse en cómo la sociedad argentina ha tratado a los que regresaron de Malvinas con vida, o a los familiares de los que no regresaron con vida. Siento que ha habido por momentos olvidos, siento que hay olvidos con la guerra, siento que hay momentos de recuerdos, esta fecha, el día de ayer, mañana, y después vendrán estos 360 días, menos los 5, donde no se hablará más del tema. Cuando pasó lo que pasó con Era San Juan, un poco hablamos de Malvinas. No me queda claro cuál es la política argentina con respecto a las Malvinas. Creo que no sé si la hay. No sé si seguimos, no lo sé, perdónenme, se siguen haciendo reclamos, por lo menos por vía diplomática. Se sigue mencionando lo que la ONU dice sigue que mencionando lo que la debería ONU hacerse, dice. que es sentarse a dialogar, pero bueno, Gran Bretaña no lo quiere hacer. Es un tema difícil de abordar para todos los gobiernos que llegaron del 82 para acá. La solución, por supuesto, no es la que decidió el gobierno militar para perpetuarse en el poder. No es la que decidió el gobierno militar, que es invadir las islas. Claramente no lo es. No sé cuánta gente sabe que hoy se llama Día del... Me lo anoté. Se llama Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas. Claro. Una definición que inclusive en su momento generó polémica hace poco tiempo. Un grupo de intelectuales que cuestionó el nombre del 2 de abril. Creo que la cuestión que vamos a hablar ahora con 3 invitados, y lo vamos a unir un poco con el Era San Juan, es esta cosa de cómo vivís el olvido de tus pares, ¿no? ¿Cómo vivís? Porque además, y ahora nos van a decir cifras, tengo entendido que los veteranos muertos de Malvinas, no en Malvinas, es muy alta. Claro. Post Malvinas. La cifra que se dio, digamos, Es muy alta. la oficial es 649. De todas formas, bueno, hay quienes dicen... Estamos hablando de... Yo no hablo de los muertos en Malvinas. Por eso digo, Post Malvinas. Yo hablo de los post muertos Malvinas, claro. post Malvinas. Suicidios, Fabián. A eso me La estoy cantidad refiriendo. enorme. Es una cifra que no miramos, no queremos ver, y me parece que nos debemos interpelar todos Sí, claro. de por qué no hicimos, en dónde no abrazamos a los que pelearon por nosotros y volvieron, en dónde no arropamos a los que nos defendían, a nosotros que llenábamos las plazas, ¿se acuerdan? Una generación que hoy tiene más de 36 años se acordará, pasaron 36 años de la guerra. Hay otra generación más joven que lo habrá visto por YouTube. Seguro. O que vayan y lo vean, googleen. Hay 2 películas. Hay 2 Iluminados películas, por el fuego y Los chicos Sí. de la guerra. Los chicos de la guerra, que han tenido éxito. Sí, sí. Que han tenido éxito. Hay mucha gente que las ha visto. Hay algo que ayuda, creo que, aunque se cuestiona el reclamo, pero es que estén hace tanto tiempo también en la Plaza de Mayo, Fabián, que en realidad son los que no fueron a las islas. Sí, ese es todo un debate Pero acerca de por lo quiénes menos son los que están en la... pero yo están no en la a plaza, ellos, ¿no? Eso Sí, ayuda a la si ellos visibilización corresponden, si Es fueron o cierto qué es lo que dice veterano, toda esa Mariel. definición. Pero Fabi, el cartel de veteranos de guerra hace que al menos los pibes de esta generación se pregunten quiénes son Mm. y qué significa ese reclamo en la Plaza de Mayo. ¿Sabrán los jóvenes de 20 años que hubo una guerra de Malvinas? No lo pregunto de manera capciosa, lo pregunto de manera Se estudia en el colegio, formativa. se trabaja. ¿Sabrá? Se Sí, trabaja, sí, trabaja, están se los manuales. conmemora, Sí, sí, me están- imagino que en los colegios se Sí, debe por Entiendo contar. yo que Me sí, imagino que para bueno. esta fecha en los colegios, Se bueno, explica el justo se porqué pegó la del Semana feriado. Santa, Claro. pero me imagino Claro. que lunes, martes y miércoles en los colegios habrá Sí, habido pero vos lo una dijiste. clase especial, ¿no? Es un poco antipático. Ah, Tiene más... Los escolares hay. Hay. Sí, yo lo sé porque, bueno,
En el caso de mi sobrinito que van al jardín, también Bueno. hacen actos escolares. Tiene más marketing hablar de los patriotas y de las guerras ganadas. Que Bueno, lo que sucedió en el eso lleva a Malvinas. Malvinas conlleva la derrota. Entonces, Sí, pero no podemos Fabián, en esto no comentarlo porque las sociedades son exitistas. Sí, pero una Nosotros está denunciarlo, pero el dato es que las sociedades son exitistas. una guerra donde se mandó chicos que no estaban preparados, chicos que les dijeron a partir de hoy tenés un fusil, tenés que ir a pelear, no sabían a dónde iban, por qué iban, no se explicó nada. Y hoy en día todas unas generaciones que estás marcando, que tampoco saben Sí, lo que estás qué es diciendo lo se que me ocurre, realmente de lo que estás pasó. diciendo se me ocurre otra pregunta, ¿no? El equivalente de nuestros soldados hoy, nuestra guerra hoy es acá, es local, por ejemplo, contra la inseguridad. Yo me pregunto a los policías que luchan contra los delincuentes, ¿están preparados? Y Hoy muchos- cambió, 36 y años muchos son después, chicos, el de 20 enemigo. también. Sí, ¿Están los ves, preparados? sobre todo en la metropolitana, los ves en la calle y son chicos. Yo pregunto, pues es creo buena la que- reflexión que ha hecho Evelyn. Nosotros que- mandamos chicos a pelear que no estaban preparados para una guerra. ¿Y hoy qué nos pasa? La pregunta es, 36 años después, ¿estamos preparados como país para encarar algunas cosas? ¿Aprendimos de Malvinas? Porque de Malvinas aprendimos que se terminaron los militares. Nunca más militares en Argentina. Nunca más. Y no es poca cosa. Y recuperamos la democracia consecuencia de la derrota de Malvinas. Preguntas que nos tenemos que hacer aunque nos duelan. ¿Y si Malvinas no hubiéramos perdido? ¿Cuánto hubiera gobernado Galtieri Argentina? Ujú. ¿Cómo hubiera sido la salida democrática argentina? ¿A la chilena? ¿10 años después? ¿Con un plebiscito de por medio? Yo sé que a veces no nos gusta mirarnos, No, pero nosotros está mismos, perfecto. y odiamos encontrarnos el ombligo, aunque vivimos buscándolo y creyendo que somos el ombligo del mundo. Pero a mí me parece que en un momento que la sociedad se encuentra muy bien, cuestionadora de un montón de cosas, y eso está perfecto, pero que también hay que decirlo, hay cierta apatía, ¿no? Ujú. Por muchos temas. Queremos aprovechar el programa de hoy para hacernos preguntas a nosotros mismos que ojalá le encontremos las respuestas. De cómo es la sociedad argentina. ¿Cambiamos en 36 años? Porque este país un día decidió una guerra. Y si queremos creernos de que decidimos ir a una guerra porque un loco con un vaso de whisky lo decidió él solo, hubo cientos de miles de personas en muchos lugares avalándolo. Es que lo que no perdimos Muchos. lo que no perdimos nunca fue el exitismo. Para todo. El Es lo que bueno- dice, pasamos del bueno al malo en No, días. no porque el comentario que haga sea macrista ni sea particularmente un elogio al presidente, pero lo es. El presidente Macri dijo en una reunión privada hace muchas semanas, la famosa reunión de Chapalmalal, dijo que lo dijo en privado, esto no lo dice en público. Dijo que la sociedad argentina se mueve en los planos político y civil como una sociedad futbolera. Entonces, claro, cuando ganás un partido, el goleador es el mejor, el técnico es el mejor, y cuando perdés 2 partidos hay que echarlos a todos. Por supuesto. Y a veces tomamos decisiones así. El Boca. Perdóname, Fabián, ¿usted se acuerda en el momento cuando, hasta último momento, nos venían diciendo, estamos ganando la guerra, estamos quedándonos con las Malvinas, son nuestras, y cuando nos informaron la derrota, nos miramos todos como diciendo, ¿y esto cómo? Yo ¿Cómo no sé. llegamos Hasta ahí? último momento se le dijo a la gente en el mentían. 89, en el 88, 89 que no compre dólares. Que no Pero le compraran. explotó. Eh, En los 90, en el final de los 2000, 2001 se le dijo a la gente de que la convertibilidad era eterna y todo el mundo sabía que estaba explotada. Y así y durante años nos mintieron con el INDEC y todo. Tenemos larga experiencia en que nos mientan, pero lo más increíble es que hasta llega un momento, no voy a decir como lo dice la negra Bernacci porque es muy fuerte, ujú. da la sensación de que hasta nos gustara que nos mientan. Porque es notable la cantidad de veces que nos han mentido a los argentinos y nos sigue pasando. Sí. Tres Y cosas. pareciera que en algún lugar nos gusta. Fabián, que te quería aportar, vos decías recién, habremos cambiado algo en 36 años. No lo sé, pero me parece que está bueno destacar. Los jóvenes, en el 2017, creo que fue en octubre, los chicos del Colegio Don Bosco viajaron de viaje de egresados, digamos, eligieron Malvinas como destino. Lo otro es la identificación de las víctimas, que recién ahora se hizo 88 víctimas y por primera vez aquellas madres y familiares que pudieron viajar hace unos días nada Vos más sabés que a yo poner pensé el que ese nombre, tema- porque hasta ahora eran Vos sabés que yo NN, pensé que ese soldado tema... solo conocido por Dios. Creo que coincidió con otro tema también muy fuerte al mismo tiempo. No me acuerdo, ahora vamos a preguntar a los invitados. Pero eso sigue adelante. Yo pensé que... Sí, 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 sí. 88 Ahora vamos a preguntar. sí, sí. ¿Vos sabés que yo pensé que ese tema iba a tener muchísima más repercusión? Bueno,
Me ha sorprendido que tengo entendido que no fue fácil, fue una lucha muy por larga, de supuesto, mucho fue una lucha tiempo. muy larga que vinieron llevando adelante el No, gobierno no argentino, tuvo- con el gobierno británico también, con la Cruz Roja Internacional, con el cuerpo argentino digamos, forense, que es brillante, Sí, un súper trabajo respetado. de mucha gente. Temas sí. que no se tocan mucho en la No, televisión. no, es que no queremos tocarlo. ¿Entendés lo que pasa? No, Raro, pero no yo no sé queremos cuántos tocarlo. programas hoy van a llevar No, tanto espacio. hoy sí, ayer, Ni hoy, siquiera mañana. hoy, no lo sé. No. Parece que es no. un tema que... Y una Pues última la verdad, cosita. tocar el tema fue una idea de la producción que me encantó. Sí. Y dije, bueno, era hora, hagamos un programa de Malvinas. y tenemos vamos a que estar hablando, interpelarnos, claro, ¿por qué no? sí. Esto te quiero Por eso agregar. quise empezar con esta introducción ante los invitados Claro. y ahora antes del informe. Porque me parece que hay que poner en contexto donde estamos parados. En Casa de Gobierno está el patio Malvinas. Es un patiecito muy pequeño, digo, pero están las Malvinas sobre el final. Hay una fuente muy linda, es un espacio que te transmite mucha paz en la planta baja. Las visitas guiadas, el otro día había un grupo de ingleses y la chica que hacía las visitas le dijo, bueno, este es el patio Malvinas Argentinas. En inglés estaba haciendo la visita a ella porque entonces alguien dijo las Falklands. Le dijo, no, para nosotros son las Malvinas Argentinas. Quiero que notar que todo esto que decimos no significa que nadie lo habrá pensado, pero no adherimos a ninguna locura nacionalista trasnochada, impresentable, digo. Esa gente que se agarra las vestiduras y empieza a los gritos, golpeando mesas en televisión, pidiendo ir a Malvinas. No estamos diciendo eso. Estamos diciendo que nos parece que nos interpela como sociedad, cómo actuamos frente a Malvinas. Vamos con el informe, dale. Para muchos fue un error. Para todos fue un dolor que no se apaga. El 2 de abril de 1982, jóvenes de no más de 20 años, mal vestidos y mal armados, dirigidos por personajes infames, fueron a defender nuestra soberanía en batallas perdidas de antemano. Tuvieron lo que no tuvieron la mayoría de sus superiores: coraje y valentía. Hubo muertos, destrucción y sufrimiento. El reclamo era y es legítimo, pero la guerra la gana el más fuerte. Y entonces, la guerra se perdió, como no podía ser de otra forma. Pasaron los años, pero las desgracias continuaron. Los veteranos que debieron luchar por sus derechos, los cuerpos sin una tumba que diga su nombre, fueron herencias que hubo que enfrentar hasta hoy mismo. Incluso que uno de los tripulantes del desaparecido submarino Ara San Juan sea hijo de un veterano de la Armada en la guerra, nos recuerda que las tragedias no tienen época. Hoy se cumple un nuevo 2 de abril. La fecha dispara un homenaje que no debería ser el de un día, porque las Malvinas son de todos nosotros, de los que murieron, de los que sobrevivieron, de los que vinieron después. Pero las islas deben ser nuestras sin guerras, sin violencia, sin nuevos dolores, con la fuerza de la perseverancia y la evidencia. Por nosotros y para que esas vidas que se perdieron en esas islas del sur puedan descansar definitivamente en paz. Bueno, están con nosotros Luis Tagliapreta. Luis, ¿qué tal? Hemos hablado varias veces por teléfono. Está Raquel García, ahora voy a contar por qué está Raquel acá con nosotros. Y Francisco Galiar, que estuvo en el programa el año pasado. Él lo trajimos porque es un marinista. Y lo trajimos para que nos venga a hablar de Ara San Juan. Y de repente la charla derivó a su historia en Malvinas. Y generó un gran revuelo, ¿te acordás? Sí. Tu presencia acá, te esperaban al resto de programas y de canales en la puerta, acá del estudio, porque contaste una historia muy fuerte de Malvinas. Raquel, ¿tu hijo cómo se llamaba? Daniel Alberto Ugalde, ¿Cuándo murió? el 14 de junio ¿A qué hora? del 82, a las 9:35 de la mañana, con el último disparo de los ingleses. ¿Y el cese del fuego a qué hora fue? A esa hora, fue justo en el cese del fuego. ¿Tu hijo es el último muerto en Malvinas? Supongo que sí, si no es el último, por ahí debe andar. ¿Cómo ha sido como madre el peregrinaje en Argentina? Son Desde ese 36 14 años de de lucha que junio. llevo. ¿Y cómo ha sido esa lucha? Y más sabiendo que no tenía una tumba donde dejar una flor. Porque la tumba de mi hijo decía, soldado solo conocido por Dios.
Así que cuando fui en el 2009 fue dar vueltas, vueltas y vueltas ¿Fuiste a Malvinas en el 2009? en el 2009. Pero no la encontré cuando en el 97 sí estaba identificado con el número que tenía en la medalla. Ahora fue identificado. No, en el 97, en Sí. 1997. Pero después cambiaron las cruces y no sé, la persona que hizo ese cambio no tuvo en cuenta de que si sacaba esto de aquí, tenía que tener cuidado de poner una y ponerle el número que tenía lo que estaba sacando, cosa que no hicieron. Eso fue en el cementerio. En el cementerio, en el mismo que está. Pero O sea pusieron... que vos lo que sabés es que tu hijo está en el cementerio Sí, sí, y ahora lo identificaron, gracias a Ahora sí. claro. Sí. Claro, con estos con el chequeos. trabajo que Claro, contaba. con Del equipo argentino de con el antropología equipo de- forense. ¿Ya has podido Argentina. viajar? Y ahora viajo, viajé, digamos, Claro. el 26 de marzo. Estamos en abril, en el 2 de abril, así que ¿Y cómo fue, Marta? ¿Cómo le avisaron? ¿Cómo fue ese trabajo de identificación? ¿Qué le contaron? bueno, fue una lucha muy grande que llevamos todos los familiares, porque tuvimos mucha contra, no querían que se hiciera ese trabajo. ¿Por qué? Porque para mucha gente era profanar el cementerio. No tenían en cuenta de que había padres que queríamos la identificación y tener un sitio de poder ir a llorar y a llevar una flor. Para Gente, mucha de familiares, Argentina, claro. No, mismos Ah, familiares. mismos familiares. Mismos familiares que no querían. A mí me han puesto, bueno, de epítetos, dejemos, no voy a decir ninguno de Claro. todos los que me pusieron porque... ¿Por qué? Porque desde profanadora de cementerio hasta vendepatria y Por demás. querer saber la... Por querer, la identidad por de tu querer hijo. la identidad de mi hijo. Perdón, ¿y los otros familiares no querían saber dónde estaban sus hijos? Había gente que no. Había gente que no. Señora, Que a pesar de tenerlos, de no estar identificados, Claro. no querían Que saber le nada. alcanza que saber con que están ahí. Prefería el solo conocido por Claro. Dios, Cada quizás. uno Raquel, procesa claro. el dolor como puede. me claro, parece. claro, tal vez Sí, no sí, haya cada que uno. juzgar nada. Entender Sí. eso, esas cosas Raquel, también. ¿qué pasó, más allá de su lucha, desde el momento que usted supo que su hijo murió hasta acá en su familia? No usted, que como madre puedo llegar a entenderla. ¿Qué pasó en el entorno, en la Y familia? yo tuve que apuntalar mi familia, porque mi marido se derrumbó. Mi marido falleció ya hace 22 años, Me imaginé. porque no soportó nunca, y eso los años anteriores fue tener una cosa tras de otra. Tuvo 2 veces internado con una úlcera perforada. Es muy bueno lo que usted dice, Raquel, porque para aquellas sociedades que vivieron una guerra no se le da solamente contención al soldado, sino a toda la familia y sobre todo a los hijos de ese soldado, que los llaman los chicos de la guerra, Y sí. ¿no? Que son partícipes de alguna manera por todo lo que les fue contando su familia, por depresiones, por situaciones de angustia y Mis demás. otros 2 hijos eran chicos, uno tenía 16 años y el otro tenía 12. Pero yo tuve que apuntalar mi familia. ¿Y ¿Y qué Daniel pasó con qué edad ellos? tenía, ¿Cómo lo Marta, llevaron? cuando lo llaman? 20. 20 años. Y en ese momento, ¿cómo lo viven ustedes? O sea, que Bueno, ¿entendieron a dónde iban? Yo lo venía hablando con el muchacho que me fue a buscar a casa. Sí. Yo desde el primer momento tuve la sensación de que no lo veía más a mi hijo. Ay, Dios. ¿Sí? Sí. ¿Por qué? ¿Desde qué El primer día que momento? yo lo despedí Le palpitó. en Esa la intuición. puerta en Campo de Mayo, cuando yo traspuse la puerta hacia la calle, me abracé a mi marido y le dije que no lo veía más. ¿Tu hijo fue voluntario? No, estaba haciendo el servicio Lo militar. llamaron, claro. Raquel, Estaba haciendo servicio militar, pero Claro. digo, tengo entendido por lo que Sí, tiene la producción que él no iba. él no iba a ir. Él ¿Por no qué iba fue? porque como era mayor que la clase con la que había Bueno, entrado, Sí. la clase tenía 18 años y él tenía 20, Sí. cuando les dieron el permiso hubo 3 que no se presentaron. Les dieron un día más para salir para Malvinas, se presentaron 2 y uno no. Entonces faltaba uno en la compañía que iba. Y él empezó a decir que iba él. Y decían que no. Él Y quería. que sí, que voy yo, que voy yo, que voy yo. Y bueno, hasta que... Te voy a hacer una pregunta y te juro que no es con ánimo de golpe bajo, todo lo contrario. ¿Tu hijo
De hecho, fue un voluntario. Por más que podía no haberse sumado él. Y sí, no, lógicamente. ¿Tu que hijo tiene una calle? No. ¿Tu hijo tiene una plaza? no. Nada. No. ¿Hay algún veterano que tenga algún nombre de algo? ¿De alguien que haya muerto en Malvinas en este país? Sí, hay muchos veteranos hay. que tienen. Hay Que calles. tienen con- Hay calles, calles, que veteranos, tienen. sí, sí. ¿Cuántas? No sé, cuántas no sé, pero en sus que, pueblos, digamos. que sé que que hay. Sí, en sus corresponden pueblos. en sus ciudades. Claro, digamos. cuestiones de los No, en Buenos consejos Aires, deliberantes. en Buenos Yo vivo en Aires. Buenos Yo vivo en Aires. Casero, por ejemplo, Sí. y hay nombres de calles hay, que tienen Sí, de o soldados. veteranos de Malvinas, pero Sí, esas- genérico, digamos. No, pero por ejemplo en Palomar yo sé que hay. Hay. Sí, este, en Casero también. Esto tiene está- que ver ¿En la con la ciudad? pronta Claro. identificación. ¿En la ciudad? en Desconozco. Capital no sé. Hay una calle, Este- es combatiente de Malvinas. Sí, Sí, Mi son hijo- sí, lo que dice Sí. María son genéricos. Perdón, Mi esto hijo tuvo No son que ver nombre y con la apellido, digo, ¿no? Claro, esto que pregunta Fabián, y los que sí tuvieron, ¿tuvo que ver con la identificación inmediata? Son aquellos que Creo. fueron Ah. identificados inmediatamente. Porque digo, el caso de su hijo, usted Y tuvo no. una lucha de años. No, pero ya sabían, quizás digamos, Este, por mi supuesto, hijo, por las- ejemplo, estaban- tiene cosas con su nombre, como Claro. dormitorios donde duerme la tropa que está estudiando, pero dentro de la escuela, que era la escuela de ingenieros, que ahora es la escuela de armas. Raquel, yo quería preguntar cómo fue el momento en el que usted, cuándo, no sé, quién le comunica a usted que su hijo había fallecido? Bueno, cuando fue, llamaban a mi casa que mi marido no estaba y que querían hablar con él, que el director de la escuela quería hablar con él. Y yo decía qué pasaba, porque ¿por qué no me lo decían a mí? Me decían, no, no pasa nada, señora, no pasa nada, simplemente que el director quiere hablar con su esposo, dice, pero no es nada importante. ¿Estaban enterados ya del tema del cese de fuego? ¿Ustedes no? No. No, no. Y bueno, y cuando él vino le dije, mira, llamá a la escuela porque algo pasa y no me quieren decir qué pasa. Cuando llamó y yo lo escucho decir, bueno, pero ¿y con eso qué me significa lo que me está diciendo? Cuando colgó le digo, ¿qué te dijeron? Bueno, que saben que estaba herido, pero que no lo encontraron, que no saben si lo tienen preso los ingleses o él se escapó y se escondió. Yo después con el tiempo y después de todo lo que supe, fue una buena manera de prepararnos para lo que iba a venir, ¿no es cierto? En lugar de decirnos, como pasó con mucha gente, de ir, tocar el timbre y un soldado con una carta, Notificación. decirle claro. su hijo, o su esposo, o su papá se murió. Claro. Bueno, fue una manera de contenerlo. prepararnos. ¿Y cuándo le contaron la verdad? Y bueno, eso fue, la guerra se acabó el 14, el 28 volvía la compañía. Y entonces, como ese día que le contestaron eso a mi esposo, yo le dije que quería ir a Campo de Mayo. 28 de junio volví a la compañía. Claro, el 28 de junio del 82 Del 82. La volví guerra a la- terminó el 14, volví a la 14 días después. Entonces, bueno, él me dice, pero yo ahora no puedo manejar. No importa, ya llamé al marido de una amiga y le dije que me llevara a Campo de Mayo. Y el director me dijo que él me prometía que en ese despacho, cuando la compañía estuviera acá, iba a poner los responsables delante mío para que me dijeran qué era lo que había pasado. Bueno, así fue, eso era un viernes, el domingo a la mañana llamaron y nos dijeron que a las 2 de la tarde estuviéramos, porque la compañía estaba en Buenos Aires. Bueno, cuando fuimos, el director me dijo, bueno, este es el que fue como jefe de compañía Malvina, y yo a mi esposo le había dicho que él no preguntara nada, que me dejara a mí preguntar, porque yo iba a hacer una sola pregunta. Cuando me dijeran, este es el responsable, bueno, yo le iba a preguntar algo y que me contestara sí o no. Después que me dijeran todo lo que quisieran. Entonces yo lo miré y le dije, mi hijo está muerto, ¿no? Y él hizo así con el brazo, se tapó los ojos y me dijo, le alabo la valentía, porque no sé si usted dentro de esa cartera tiene un revólver y me pega un tiro. Y me dijo sí. Y a partir de ese momento, Raquel, ¿cómo sigue la vida? Peleándola, 36 años de pelea. Hasta que en el 2008 Julio Aro creó la Fundación No Me Olvides,
en Mar del Plata, y se puso a buscar a los papás que teníamos algún hijo que dijera solo conocido por Dios. Y ahí fue donde lo Y desde conocí. el 82 hasta el 2008 el Estado nunca No, le abrió la puerta. Ningún jamás, gobierno. jamás. Y usted, me imagino, habrá tocado Incluso, todas las puertas incluso habidas voy a y por decir haber. algo que nunca lo dije. Cuando murió mi esposo en el 97, automáticamente a mí me cortaron la pensión nacional. Por estar mal hecho el trámite por ellos, no por nosotros. ¿Qué países? Y eso me costó 12 años y medio de lucha porque no me la querían restituir. Porque La me decían pensión que yo no era nadie. de excombatiente. ¿Qué decían? La- Que la usted no pensión era la era madre. combatiente, ¿Qué decían? claro. Que usted no era la madre de su hijo. No, que yo no era nadie Claro, para que no- reclamar. Claro. Que no te no, Porque que no del le apellido correspondía. era Las claramente peleas que del yo he padre. tenido en el ANSES, Qué que bárbaro. me he recorrido todos los ANSES habidos y por haber de la zona oeste, ¿Qué decía? 12 años y medio de pelea. ¿En qué año una fue? madre solamente conocida por Dios. Claro. Claro. Y abajo de todo, de lo que me leían, porque me decían que yo no entendía las normativas que tenían que tener ellos, yo le digo, yo entiendo las normativas, los que no entienden son ustedes, porque ustedes me leen 2 párrafos que Claro. no tienen nada que ver ¿Y conmigo. ahora sigue sin pensión? No. La- ¿En En qué 2009 año la fue? recuperó. Gracias a que una de mis consuegras dijo, yo esto no lo soporto y te voy a poner una abogada que yo conozco, que sé que es excelente, bueno, Ahora, 12 Raquel. años para que le restituyan la locura. Pero pensión. yo- 12 años y medio. Yo escucho vergüenza. Raquel. Bueno, por eso digo, Malvinas no es solo Malvinas, es lo que Claro, hicimos es después que con viene Malvinas. después. lo que Pero dije ¿sabes al qué principio. pienso yo, Fabi? Yo la escucho a Raquel y la consuegra le dijo, yo no soporto esto, No, ¿no? no, yo no Y lo yo escucho a Raquel y digo, yo no soporto esto como argentina, no lo soporto. Entonces Bueno. me pregunto, Yo fui. ¿cuántas veces se enojó con el país? Porque acá hay que mirar al cielo, ¿a dónde hay que mirar? ¿A quién hay que mirar? Digo, me enojo con la Argentina, Me ¿con enojé quién me con enojo? Dios, me enojé con el país, me enojé con los gobernantes, me enojé con los directivos de ANSES, me enojé Con la un montón de gente. cosas. Ahora, Raquel, cuando usted Con los mismos llamaba ciudadanos. a un funcionario, a un político, a un gobernante, a aquellos que nos representan, y usted explicaba quién era usted, para que le corten el teléfono, ¿qué le decían? Nada. no Y me el con- tema no es importante. No. ¿Nunca, Raquel, nunca No. le escribió a un presidente? ¿Cómo? ¿Nunca le escribió a ninguno de los presidentes que han pasado del 82 para No. acá? No. ¿Le pareció que no? Que no tenía sentido, claro. No, porque la verdad que tenía tantas cosas en mi cabeza, una y principal era por eso, como dije antes, apuntalar mi familia, porque desde el 82 mi marido hizo esto así. Claro. Y Fabi, Raquel, Fabi, y déjame Raquel preguntarle- Fabi, déjame preguntarle una Sí. cosita de la guerra, de volver a la guerra un segundito. ¿Alguna vez recibió una carta de su hijo? ¿De mi hijo? Sí, tengo 8 cartas y un telegrama que le mandó al hermano más chico justo que llegó el día del cumpleaños, el 8 de junio. ¿Cuántos ¿Qué le contaba papás? ¿Qué le contaba las cartas esas? 2. Bueno, en las cartas siempre habló del paisaje, de los Divino. pingüinos, Mi amor, de la puesta y la salida del sol, no lo quería preocupar. Frío. de que nevaba, empezó a nevar, un poquito, decía él. Él no le Pero contaba. jamás dijo si tenían frío, si hambre. tenían hambre, si no tenían comida, nada. ¿Y, nada, y nada. qué información después le fue llegando? ¿Que tenían hambre? ¿Que No, tuvieron frío? ellos, gracias a Dios, él estaba en Puerto Argentino. Entonces estaban equipados en ropa, al menos él, las fotos que yo tengo de él y todo, Estaban bien. está abrigado. Está abrigado. Y sé que comida creo que no le faltó. Raquel, Raquel, ¿sabe cómo murió? Sí. ¿Cómo murió? Por salvar a sus compañeros, los ingleses vieron de dónde venía el calor del fuego y le dispararon un mortero que le dio acá, en el pecho. ¿Con quién estaba él? Estaba él como apuntador de MAG y como ya era la retirada, les dijo bajen a los compañeros y le decían, bueno, pero vení vos también. No, ustedes bajen que yo lo cubro. ¿Quién le reconstruyó esa escena? ¿Quién le pudo contar eso de que le... Y al ser el único, los compañeros de él. Nadie Era- estuvo con él en el... era claro, como le dijo, que era un valiente, ¿no? Y además un patriota porque con 20 años querer ir, ¿qué le decía cuando dijo yo voy, mamá, yo voy? No, O él sea, amor cuando por el vino a país. casa a despedirse, dijo, nos vamos a Malvinas. ¿Estaba contento? Yo pegué un puñetazo en la mesa
Mis 2 hijos se metieron adentro del baño, mi marido se fue afuera y me quedé yo sola con él. Y le dije, ¿pero vos sabés el disparate que estás diciendo? No, mami, pero no va a pasar nada. Mi amor, qué inocente. Y él sentía que lo tenía que hacer por el país. Y yo digo, yo creo mucho en el destino, ¿no? Y él cuando lo iban a sortear un día me dijo que quería que lo mandaran lejos. Y yo le dije, ¿pero por qué? Le digo, ¿vos no pensás que si nosotros no podemos viajar y vos no podés venir, va a pasar un año lo mínimo y no nos vemos? Y bueno, mami, pero a lo mejor nunca puedo viajar y por lo menos conoceré algo. Mi amor. Digo, bueno, quería ir lejos. Le voy a hacer una conmigo, no se pregunta puede haber que quedado. quizás suene inocente de mi parte. ¿Hay una oficina de Malvinas en el Estado argentino? Una Un lugar- oficina. Sí, un lugar a donde se atiende veteranos de Malvinas. Los familiares. En Estados Unidos hay un ministerio del veterano. Bueno, acá está el Ministerio de Acción Social que tenía que ver con... Claro, pero esa es la No, pero, parte, no. esa es la parte Esa de era la parte. pensiones, digamos. Se entiende lo que Bueno, vos decís, que que yo hasta La sepa... oficina, perdone, por favor, alguien que me lo... Googleándolo. No, Fabián, Hasta el no. momento en que No. lo tenía el Ministerio No, de Bienestar no, no, Social... No, no, era no, hay. no hay, Fabián, no. No hay un director, no digo, a ver, pero no estoy Digamos, hablando de es este algo gobierno, que estoy se hablando del trabaja 82 en para acá. conjunto, pero no. No hay una Secretaría de Estado o una subsecretaría, una dirección nacional. Hay tantas cosas en el Estado argentino que no sirven para No, nada. de Malvinas Digo, o de se me excombatientes, ocurre no. y que Pura se y ocupe de toda la exclusivamente de problemática Malvinas, Malvinas, que no es creo. desde las pensiones, desde chequear datos, No, bueno, Ministerio reconstruir del la verdad, Interior, familiar, la salud de los Cancillería, veteranos, salud contener a familiar. los familiares, contener a los veteranos, ocuparse de la identificación de los soldados desconocidos en territorio malvinense. Difundir lo que pasó Difundir para lo las que- nuevas ¿no debiera haber? generaciones, ¿Qué es esto? comunicar. Hubo una secretaría, si no me equivoco. ¿Filmus qué cargo tenía? ¿Qué es esto? ¿El municipio de Mal... No, el... No, Es del no. municipio. No, ya sé. Lo de- la lo de oficina de la Filmus, ¿qué era? delegación de las Malvinas. ¿Qué es? No, digamos, por ejemplo, cuando Aníbal Fernández estaba al frente del Ministerio del Interior, ¿te acordás que él llevó adelante todo lo que fue el tema de las pensiones, el pago que se hizo, lo que fue al Congreso y los que no habían ido Sí. a, Está bien, pero a la digo, pelea? pero ¿Filmus qué era? Después- ¿Secretaría de qué? No, no estaba con, No, con- no. con Malvinas, o No. sea, habrá sido durante alguna de las de sus gestiones como ministro. No, al era el cargo de final. No, Era no. el final. Ahora te Bueno, lo chequeo, pero no, digo, estoy segura que no. primero eso llama la atención, ¿no? Que no se nos haya ocurrido. Y la otra pregunta es, hay oficina del peatón, ¿no? Sí. Hay una secretaría de Sí, es el asuntos de relativos, Filmus. eso era en el ámbito de Cancillería, pero no sigue vigente hoy esa secretaría vinculada a cuestiones de Malvinas. Sí, estoy mirando. ¿Sigue existiendo hoy? Porque eso tengo entendido. Pero es que una era. secretaría, claro, digamos. Bueno, está bien, no, bueno, perfecto. Un lugar donde pueda ir Bueno, el que Raquel estuvo, el que y- estuvo en y la alguien la identificación reciba. fue Forí. No, bueno, no, es que si no tenemos ni siquiera dónde ir, no puede ser que ya esté peregrinando por las oficinas de ANSES para que alguien la atienda. Digo, me parece que creo que la Sí, sociedad Filmus, es verdad lo se que tiene dice. que dar unos mínimos. No, digo, me parece. No, pero aparte lo que yo iba a decir antes era que cuando dependía del Ministerio de Acción Social y el ministerio lo pasó a ANSES, para ANSES fue una papa caliente que le echaron encima, porque no quería agarrarlo nadie. No querían. No, que fue justo cuando me pasó a mí eso de que me suspenden la pensión. Entonces yo caí en el ANSES de Hurlingham, en el de Ituzaingó, en el de Morón, en el de Constituyente, terminé en el de Liniers y un poco más, es la verdad, casi le agarro a trompadas a la gerenta, porque me tuvo desde las 9 de la mañana hasta que cerró ANSES diciendo que estaba ocupada y no estaba ocupada nada. ¿Pero qué pasa? Qué maldad. ¿Acosa de ocuparse del tema? Porque no La no oficina quería esta que les tenerlo. decimos se disolvió en el 2015. Claro, se Ahí disolvió. fue El Malcorra, 10. exacto, Malcorra Se disolvió. como canciller lo que La dijo es que disolvió. estaban viendo de hacer una secretaría para el Atlántico Sur, pero que iba a absorber esta secretaría de Malvinas. O sea, la Nunca verdad se es que hizo. tuvo muy poco Ahora, protagonismo. esa pensión que usted recuperó, ¿de cuánto es hoy? En este momento es de 20.000 pesos. 20.000 pesos. Por eso es lo que están peleando los que están en la Plaza de Mayo, que la ley lo dice bien Esa es la claro. pensión nacional que Claro, cobran todos esa es la los veteranos. esa es la Pues pensión cada nacional. veterano, de acuerdo a la provincia, tienen una pensión que lo paga la provincia. Claro.
¿Vos cobrás como ex integrante de la fuerza o como veterano? Yo cobro como veterano, digamos, la pensión nacional que cobramos Claro. todos los veteranos, y después cobro la pensión de mi provincia, que yo soy de la provincia de Santa Fe, cobro la provincia de Santa Fe. Claro. Raquel, la pregunta que le quiero hacer, usted decía recién que se enojó varias veces con el país, con Sí, me diferentes, enojé con claro, Dios con y diferentes María Santísima. presidentes que digo, pasaron a lo largo de todo este tiempo. ¿Le gustaría que actualmente el presidente Mauricio Macri la reciba o algún funcionario? De alguna manera, digamos, como para homenajear a su hijo o calmar un poco ese dolor que No siente. pretendo que me reciba. No digo que no me gustaría, ¿no? Pero no es una cosa que me tenga que sin dormir porque no me va a recibir. Lo que sí le pediría que pusiera un poquito más de énfasis en el problema Malvinas. Que le dé un poquito más de importancia. En el reclamo, dice usted, de la soberanía. En Bueno, todo. ahora seguimos Claro, hablando. quisiera saber cuál sigue siendo el problema para ellos, porque evidentemente Por ejemplo. sigue siendo una herida abierta, pero ¿por qué? Digo, ok, pero quisiera escucharlo, digo, porque la señora pudo resolver su tema. La Argentina, más allá de Malvinas, presenta siempre frente a las víctimas, a los familiares de víctimas, que esto lo explica muy bien Matías Bañato y Carolina Píparo. Claro, en sus que reclamos. lograron que se hiciese, que existiera esta historia de, no me acuerdo ya el nombre que tiene, de la víctima. En Argentina, para los familiares, la víctima muere 2 veces. Claro. La primera vez cuando sucede el hecho de la propia muerte. Y la segunda cuando debe enfrentarse a toda la maquinaria argentina, que es tremenda. Inagotable. Sea tu hijo muerto en Malvinas o sea tu burocracia. hijo muerto en la esquina por un Señor. hecho de inseguridad. Y donde se pone todo en duda. No, por eso digo, es la segunda muerte que tenés que... La duda. Ella no es la madre Claro, ella del no es la hijo, madre. ella no es la esposa del papá del NN, hijo, es todo se todo un pone en disparate. duda. No estuvo en todo, Malvinas, no te Y creo. en general, muchas veces, la víctima termina siendo culpable de su propia muerte. Así Incluso funcionan las cosas en Incluso Argentina. no hace mucho que me ha pasado también yo no sabía que existía el PAMI Veteranos de Guerra. Y hablando con la esposa de un compañero de mi hijo, me enteró de eso. Y me dice, ¿cómo? ¿Y vos no lo tenés? Le digo, ¿y qué es eso? Dice, no. Entonces, bueno, le pegó el grito para No hay que se información. enteraran los demás. ¿Qué sé yo? Bueno. Entonces me dice uno, bueno, dame el número que voy a averiguar. Bueno, me averiguo y me dice, bueno, vos el lunes, no, mañana, dice, andate a vos te corresponde el PAMI Morón. Bueno, anda a ver a fulano, qué sé yo, en el segundo piso. Voy, bueno, me atendió bárbaro, no me puso ninguna objeción, me acompaña abajo y me dice, cuando se desocupe aquella señorita, usted explíquele para que la afilie. Cuando veo que se desocupa, me voy a acercar, me miró y me dijo, no tengo sistema. No sabía ni a qué iba. O no sabía si le iba a decir buenos días, cómo le va, Es como, si no se enteran y no cobran lo que les corresponde, mejor, ¿no? Pareciera ser así. Como sí. que, como Ahora, que es al revés. ahora seguimos con el tema. Vamos a seguir hablando con Raquel, con Luis y también con Francisco, que vamos a unir un poco el tema con el Ara San Juan. Porque no, pero es que es muy fuerte el testimonio. No, es que va a haber tiempo para ellos Va a haber también, tiempo señora, para gracias. todos. El tema es que pareciera que el Ara San Juan y su historia corren el mismo destino, ¿no? Claro. Cada vez habla menos. Porque parece que la búsqueda Los familiares tienen su lucha propia, porque si no luchan la ellos. propia. ¿Querés saber cuál es el secreto para renovarte cada día? Dormir en un colchón Canon, porque Canon te brinda confort y calidad en todos, pero en todos sus modelos. Canon, mira. Colchones Canon, solo con Canon me duermo yo, porque con Canon yo me renuevo. Canon es mi colchón. Renovate con Canon. Aquí seguimos en este lunes feriado. ¿Sabías qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Sabías que el líquido sinovial es el lubricante de tus articulaciones? Artrostop te caliente para disolver en agua caliente que va directo al líquido sinovial y trata en forma rápida los dolores producidos por la artritis. Contiene diclofenac potásico, un poderoso analgésico antiinflamatorio también para aquellos que no pueden consumir sal. Es tan efectivo como un comprimido y empieza a actuar más rápido. Artrostop te caliente hasta 3 veces por día. Para aplicar en la zona del dolor, Artrostop Gel, que hace foco en tu problema y actúa de verdad. Artrostop te caliente, tu medicamento de confianza. Tu tintura habitual te dura poco y te deja el pelo reseco o sin brillo. ¿Por qué no probar con otro tipo de tintura? Farmacolor para cabellos resecos o sin brillo con melanina y proteínas de la seda. La melanina es el pigmento natural que le da color a tu pelo y lo protege de los rayos solares. Y para la protección día a día usa la línea Farmacolor Shampoo, bálsamo, baño de crema y reparador de puntas. Y encontrá Farmacolor en kit y en su presentación individual en tu farmacia de confianza. ¿Querés la máxima eficacia para eliminar piojos y liendres? Zona Libre Kit, los 2 productos más exitosos del mercado. Ahora juntos, elimina, repele y evita el recontagio. Con el rojo los eliminás en una sola aplicación, es 100% seguro y podés utilizarlo tantas veces como quieras. Con el azul los piojos ni se acercan, evita el contagio y no daña el pelo. Todas las madres lo recomiendan. Y encontrá Zona Libre en todas las farmacias de Uruguay. Y acá estamos en este programa especial dedicado a los 36 años de la Guerra de Malvinas, que comenzó un 2 de abril del año 82 y que terminó un 14 de junio de ese mismo año. Francisco Galier estuvo en Malvinas, él además es submarinista, por eso lo trajimos hace un par de meses, lo contaba más temprano aquí, para hablar del Ara San Juan y cómo era la vida en un submarino. Y en aquel momento nos contó lo que había sido su participación en Malvinas, que fue al principio, fue en la Georgia, ¿no? Estuve en Malvinas, después la segunda misión fue en Georgia. En Georgia, y ahí fuiste detenido. Prisionero, sí. Prisionero de guerra, por los ingleses. ¿Cuánto tiempo estuviste prisionero? Desde el 25 de abril hasta el 10 de junio. Hasta el 10 de junio. Volví aquí a Buenos Aires. ¿Volviste? ¿Vía Montevideo? ¿Volvieron? Vía Montevideo. Vía Montevideo. Pero todo esto estuve navegando hacia el trópico. Digamos, nos tomaron prisionero en Georgia. Nos metieron prisioneros en un buque de transporte que ellos llevaban tropas a Malvinas, así que desde Georgia fuimos a Malvinas, desembarcaron sus tropas y de ahí empezamos a navegar hacia el trópico. Nos dimos cuenta, digamos, porque soportar bajas temperaturas empezamos a sufrir el otro extremo, el calor. El calor. Les habían hundido, les habían golpeado el submarino, ¿no? Nos habían atacado, nosotros fuimos a... la primera misión fue a Malvinas. Transportábamos, no usamos como submarino el Santa Fe. Y se usó como transporte de tropa. Una que no le daban ya la capacidad de las baterías para estar mucho tiempo en inmersión. Era un submarino, digamos, viejísimo de la Segunda Guerra Mundial, un submarino americano. Así que la mayor parte de la navegación la tuvimos que hacer en superficie, hasta llegar a la cerca de Malvinas, que recién fuimos a inmersión y desembarcamos un grupo muy reducido de las fuerzas especiales, que son los buzos tácticos. Una vez que desembarcamos el 2 de abril a la madrugada, a las 2 de la mañana, volvemos a un área de patrulla, el 2 de abril, y un par de días de navegaciones en la zona, nos ordenan replegarnos a Mar del Plata, en la actual base de los submarinos. Otra misión, teníamos que transportar tropas hacia Georgia. Esa navegación, digámonos, desde Malvinas a Mar del Plata, de Mar del Plata a Georgia, nos demandó 15 días de navegación. Es decir, cuando nosotros llegamos con la segunda misión a Georgia, ya estaba la flota inglesa esperándonos ahí. Y ahí es donde son... Claro, de todas maneras pudimos entrar al puerto de Griviken, se llama el puerto de Georgia, y cuando volví entramos de noche para evitar de ser detectado. Cuando volvimos a un área de patrulla, digamos, nos mandó esa maniobra de desembarcar lo que habíamos llevado, 4 o 5 horas, es decir, que cuando ya volvíamos estaba amaneciendo. Ahí nos detectó un helicóptero inglés y, digamos, en ese lugar no había profundidad para inmersión, estamos dentro del puerto. Vino el helicóptero y como sabe que el submarino no tiene defensa antiaérea, prácticamente se posó arriba del submarino y descargó todos los explosivos que tenía, carga, profundidad, bomba. Por suerte, digamos, no entraron a la parte resistente del casco del submarino. Ah, o sea que la idea fue hundirlos. Claro, sí, la idea era
liquidarnos. Estaban en guerra. Estábamos, ¿Qué edad- claro. Sí, pero ¿Qué edad bueno, tenías? uno no... Yo tenía 20 años. Viste, 20 uno años. imagina que quizá, no sé, los podían intimar y a lo mejor el comandante del submarino decir, bueno, nos entregamos, nos rendimos, ¿se entiende? No, directamente vino, se posó arriba del submarino, como sabe que no tiene defensa antiaérea, Claro. largó todas las cargas. Fíjate que tenía la misma edad del Eh, hijo de Raquel. Sí, 20 años. hay un detalle que yo no había prestado atención cuando lo relataste, Sí, la primera vez que viniste. Vos dijiste, la mayor parte del tiempo teníamos que estar en superficie. en superficie sí, ¿Por qué? porque el submarino desarrollaba más velocidad en superficie que en inmersión. Y otra que la capacidad de las baterías no le daba para tener mucha navegación bajo el agua. ¿Qué autonomía tenía debajo del agua? Más de 2 o 3 horas no podía navegar, tenía que salir a Ahora, snorkel, a hacer- esa si condición, ustedes- esa condición para un submarino es extremadamente grave. Claro, Un lo mar que pasa es que- infectado de, sí, sí. de buques ingleses. Sí, el submarino ese estaba por ser radiado, digamos, en ese año, en el 82. Por eso se usó como transporte de tropa, digamos. Y no para atacar. Y no para atacar. Tenían Teníamos, sí, armas torpedos, defensivas. sí, pero era muy exclusivamente reducida, defensivas. digamos, la capacidad que tenía, digamos. O sea, no era un submarino en condiciones de ir a una guerra. Sí, en realidad el Santa Fe era de origen americano. En su origen no era submarino, eran sumergibles. Explícanos la diferencia. La diferencia de un sumergible a un submarino, que el sumergible navega en superficie y va en el lugar de operación, recién va a inmersión, porque no tiene el snorkel. No tiene. No tiene capacidad, digamos, para estar debajo del agua. Después, no sé en qué año se le adaptó el snorkel y ahí se lo transformó en submarino. En submarino, exactamente. Con lo que aprendiste. Si ustedes ven el submarino, tiene la conformación. El Santa Fe tenía el casco tenía la conformación como un buque de superficie. En cambio, los submarinos de hoy son redondos. diferentes. Claro, no tiene formas cuadradas, sino formas redondas. Sí. Te pregunto, con tu experiencia que adquiriste, ese submarino, que era un sumergible, ¿estaba en condiciones de ir a una guerra? No, para mí no. ¿Y en ese momento se Digamos. daban cuenta de esto? Cuando estaban en el lugar. Mirá, nosotros, yo no lo sabía porque yo era una que era muy joven. Yo había recién egresado a la escuela de submarino. Yo había egresado en el 81, en el 82 era mi primer embarco. ¿Cuántos años tenía entonces? 20 años tenía. Igual que la. Igual la- que igual el que- hijo de Raquel. Claro, yo hice 4 años de carrera naval aquí en Buenos Aires, hice un año para orientarme en submarino en Mar del Plata y en el 82 era mi primer embarco. Francisco, cuando salieron, muchos de estos soldados, estos jóvenes, en su momento el presidente de Galtieri dijo, si quieren venir, que vengan. Entonces muchos salieron sin pensar que a lo mejor los ingleses iban a ir. ¿Cuándo te enterás vos que Claro, finalmente se inició la guerra? Nosotros nos empezamos a preparar los primeros días de marzo. No sabíamos a dónde íbamos, pero la preparación empezó los primeros días de marzo. Teníamos que embarcar combustible, embarcar víveres, todo lo que hace. Nos dieron ropa nos dijeron, tenemos una campaña prolongada en el sur. Recién yo me enteré que íbamos a Malvinas cuando zarpábamos, que ya estuvimos un día de navegación. ¿Qué día zarparon? El 15 de marzo, si no me equivoco. Sí, 15 o 16 A de marzo. ustedes el 15 de marzo les dijeron que iban a Malvinas. No. Nos dijeron que teníamos una patrulla prolongada en el sur. Pero se venían preparando antes, o sea, esto, Sí, claro. recién cuando estuvimos lejos de las costas, cuando estábamos, no sé, 6, 7 horas de navegación de Mar del Plata, el comandante, digamos, toma el difusor. Y el difusor es un micrófono, digamos. Sí. Un difusor que se transmite en todo el submarino. Y ahí nos comunicó. Dice, bueno, fuimos designados para una patrulla en la zona de Malvinas. La recuperación de Malvinas. ¿Ustedes entendieron qué significaba eso? Y ¿Esa primera vez que lo dijo él? Sí, entendíamos que íbamos a recuperar a Malvinas. Pero Que no- recuperábamos a Malvinas, pero de la guerra no sabíamos nada. Ah, La guerra fue una ¿Y qué día- consecuencia. ¿Y ustedes qué día llegaron a Malvinas? El 2 de abril. El mismo 2. ¿Ustedes fueron de los primeros que llegaron? Claro, sí, porque nosotros, digamos, llevamos justamente las tropas especiales, que son los comandos anfibios y los usos tácticos. ¿Con ustedes estaba Pedro Giachino? No, él No. fue en la Santísima Trinidad. En la Santísima Trinidad. Sí. Y que fue el capitán, ¿no? ¿Y a qué hora llegaron? ¿Te acordás? ¿Te acordás de todo? ¿A qué hora llegaron? Todo? Sí, el 2 de abril a las 2 de la mañana. Ahí teníamos que nosotros a 2 millas más o menos del faro San Felipe en Malvinas, que son 3 kilómetros más o menos de distancia, teníamos que salir a la superficie, emerger y ahí lanzar los buzos al agua, que ellos tenían que ir en la oscuridad a un lugar que no conocían, sin encender luces, a remo porque no podían encender los motores, en bote de goma.
En 3 botes. ¿Y se hizo todo así? Se hizo así. Sí. ¿Con aguas en qué temperatura? Y temperatura bajo cero, imagínate que. Bajas. Sí. Y Digamos, llegar y se tomó rápido por todo sí, bueno, después que terminó todo el conflicto, Cuando que yo estaban me en encontré, digamos, con mis compañeros, porque eran compañeros, los buzos tácticos eran compañeros de escuela inclusive mío. Me encontré después que había finalizado todo el conflicto, y bueno, me comentaron, dice, cuando ustedes nos tiran al agua, a los pocos minutos, dice, nos dimos cuenta que nos estaban esperando. ¿Por qué? Porque se le apagó la luz del faro. Entonces ellos que tuvieron que cambiar la táctica, porque cuando iban navegando con nosotros, ya habían marcado la playa por donde se iban a marcar. Que le pusieron playa roja, que la única playa... ¿Y ustedes se quedaron en Malvinas? No, quedamos navegando un par de días, 2 días creo que navegamos, y después nos tuvimos que replegar a ¿Ustedes Mar del- cuándo se enteraron que las Malvinas habían sido recuperadas? ese mismo día, día. la madrugada. ¿Se informaron a ustedes? Sí, nos informaron, y de la muerte de Giachino también. Y ahí, ¿cómo lo tomaron ustedes que estaban? ¿Fue una buena noticia? ¿Estaban Sí, para nosotros fue una contentos? buena ¿Una noticia, victoria militar? digamos, sí, porque, digamos, fue una recuperación incruenta, que no se le produjo baja al enemigo. Claro, era misión cumplida además. Claro, Fueron sí, a sí. eso. Era misión cumplida. Básicamente. Ustedes no tenían noticias. ¿Cuándo volviste al continente? El 10 de junio. Pero antes de Malvinas, ¿a dónde fueron? Claro, Directamente después de a Georgia. Malvinas no, volvimos a Mar del Plata, y en el mismo día, la misma noche, zarpamos con un grupo de... Quiero preguntarte, cuando volviste a Mar del Plata y te diste cuenta que era abril. Sí, eran... Todavía era abril. Sí, eran abril... Y ahí viste el apoyo de la gente. El 15. No, porque ¿Saliste, nosotros fuiste a tu prácticamente casa? No, entramos ni de- saliste. No, entramos de noche y la misma noche zarpamos. Porque nosotros era buscar el grupo que se preparó Claro, para ir a ustedes Georgia. y ahí Lo que pasa fueron es que a en Georgia se tomó el 3 de abril, que fue la corbeta Guerrico, y hizo un desembarco de 50 hombres, que la mayoría eran soldados. Entonces, cuando se encontraron en Malvinas, en Georgia no hay población. Hay una ballenera y una estación científica. Digamos, entonces se encontraron que no tenían que poner los equipos en marcha, ya sea un generador o una caldera, y no tenían gente capacitada. Entonces, ¿qué hicieron? Mandaron un despacho, un radio, pidiendo, digamos, gente capacitada para poner esos equipos en marcha. Entonces, esa fue nuestra misión. Con lo que estás contando, para los que son expertos en el tema no será una Sí. novedad. Para el resto de nosotros sí. Lo que acabas de contar, que no sabían a dónde llegaban en Puerto Argentino, que en la propia Georgia no tenían gente, o sea... Claro, te cuento... Fue una te cuento- decisión El grado de hecha en la más Claro, sí, te cuento un rotunda de caso las que- improvisaciones. Sí, pero con un objetivo que a medida que él va contando, porque él dijo, nos avisaron con X Sabían, cantidad de había tiempo, quien con sabía. un objetivo, digamos, de una mente mesiánica, de un Pero enfermo. con ninguna que, preparación, claro, con no, pero ninguna que nada. quería perpetuarse en el Claro, poder no, la normalmente, dictadura, digamos, cuando el se régimen. da una misión de esa, creo que ni el comandante lo sabe, se lo dan sobre cerrado. No, eso es entendible, esa parte sí. Sí. Lo inentendible es... Claro, eso se hace para evitar que, digamos, que se fugue la información. No, eso tiene sentido, eso está bien. Francisco, Hay Sí. casos Pero en la Segunda entrenarlos Guerra en Mundial. terrenos No, pero hay similares. casos en la Segunda Guerra Mundial. Infinita cantidad de casos de buques que han salido a hacer misiones que no sabían hasta salvo el capitán, nadie más sabía, hasta el famoso caso verdad, de Indianápolis, que es el último buque hundido por los japoneses a norteamericanos, que había hasta películas donde no se le avisó a nadie, ni siquiera la carga que llevaban, que era una de las bombas nucleares. Francisco, Y no lo sabían los marineros. ¿qué tiene en la mano? Ahora vamos a la pausa. Yo le quería preguntar lo mismo. Porque hay una revista ahí, ¿no? ¿De cuándo? Una revista, sí, de la época. De la época. Ahora la vamos a ver. Está bueno eso, traer una revista de la época. Ahora lo charlamos. ¿Te resulta difícil concentrarte? Tu cabeza está en las nubes y te olvidas de todo. ArthroStop Memory, el primer sobrecito para disolver, como un jugo que combina la naturaleza y la tecnología para ayudar a estimular tu mente. ArthroStop Memory contiene un revolucionario complejo de ingredientes de gran actividad que ayudan a tu atención con L-fenilalanina, vitaminas B5, B6 y biotina. Ponele combustible a tu mente. Toma ArthroStop Memory una vez por día y recupera la chispa que siempre tuviste. Acordate, para activar tu mente, ArthroStop Memory, y para calmar tu dolor, toma ArthroStop Té Caliente, tu medicamento de confianza.
Aquí continuamos. El colágeno es la proteína más abundante en cartílagos, tendones, ligamentos y huesos. Arthrostop, el especialista, trae Arthrostop colágeno C+D. Ayuda a recuperar lo que tu cuerpo fue perdiendo para la formación, crecimiento y reparación del cartílago con colágeno bioactivo líquido suplementado con vitamina C y D. Arthrostop colágeno C+D no es un medicamento, es seguro y de origen natural. No te daña el estómago, no engorda y no contiene azúcar. Agregalo diariamente a tu infusión en el desayuno y listo. Para tu dolor, Arthrostop Té Caliente, para que no te vuelva Arthrostop colágeno C+D. ¿Conocés los combos patagónicos de Burger King? Qué difícil elegir solo una. Burger King, mira. Te presentamos nuestros combos patagónicos. 2 carnes y 4 quesos en pan especial, un delicioso churrasquito y un irresistible king de pollo. Todos con mayo, mostaza, jamón, queso y cebolla salteada. Elegí el que más te gusta. A los 3, Burger King, como vos querés. Estamos acá recordando un poco Malvinas, enterándonos de cosas que no sabemos, 36 años después. Y metiéndonos otra vez en el... ¿Tenés una revista? Sí, de la época. De la época. Ya no existe más esta revista. ¿A dónde la mostramos? Ahí. Allá. Bueno, esta es la bodega del submarino del Tide Spring, donde permanecimos prisioneros. Hay un personaje especial en la tapa, Fabián. ¿Quién? Estoy yo ahí. Estás vos. Este que estoy acá en el rinconcito. Georgia es el diario de los prisioneros, los ingleses nos torturaron. Claro, de tortura se refieren, digamos, que permanecimos en una bodega. Digamos, si todos sabemos que una bodega está preparada, digamos, para llevar carga. Y nos habían metido en una bodega, digamos, tuvimos que soportar temperatura 50 grados bajo cero, por lo menos. Porque imagínate que dentro de una bodega refrigerada por las aguas congeladas del sur, Podrían cuenta haber que te metieron dentro de un freezer. Y no digo, nadie... Si bien nos dieron abrigo, manta, frazada, pero no cubre nada. No, era impresionante el frío que hacía ahí adentro. ¿Cuánto tiempo estuvieron ahí? Desde el 25 o 26 de abril, 27, hasta el 10 de junio que volvimos acá. ¿Cómo sobrevivieron ahí? Digamos, después nos dimos cuenta, digamos, que íbamos para el trópico, porque ahí nos ven con ropa liviana, que inclusive nos proveyeron los ingleses, nos moríamos de calor. ¿Y cómo hicieron para pasarla, para sobrevivir? Y tuvimos que, dentro de esa bodega teníamos que comer, vivir, hacer nuestras necesidades, todo ahí adentro. Francisco, ¿los violentaban psicológicamente No, para hacerles sentir que ustedes claramente los 3 días que estuvimos en tierra, sí. En Georgia sí, estuvimos 3 días ahí, y ahí sí sufrimos bastante el frío, el hambre, porque no había poco comer, no nos dejaban conversar entre nosotros. Nos prohibieron, nos tenían separado en grupos y continuamente nos iban rotando. Digamos, no nos dejaban dormir. Bueno, había claramente una cosa, Digamos, de supremacía, ¿no? De claro, decir, ustedes son si nuestros necesitaba rehenes. ir al baño, te acompañaban tres soldados ingleses y te sentaban en el baño ahí apuntándote con la puerta abierta. Les quiero hacer la pregunta en general, ¿no? ¿Cuántos soldados murieron en Malvinas? ¿Cuántos argentinos murieron en Malvinas? 649. 649. En Malvinas. Es la cifra que... ¿Y cuántos argentinos murieron veteranos de Malvinas, post-Malvinas? Post-Malvinas, mucho más. El doble, el triple. Que se suicidaron se calculan como 500. Sí, son cifras que oficiales no te las dan, claro. No hay cifras oficiales. Oficiales no te las dan, Fabián, claro. Pero sí podemos decir, según ustedes, que han muerto más veteranos de Malvinas en la posguerra. En la posguerra que en la guerra. Sí, siempre se habló de que era la misma cantidad, como decía recién. Ellos dicen que más. Si te ¿Y digo, por qué pasa esto? te agrego. ¿Por cuáles son? Me imagino las razones, pero que es olvido. Mucho por el abandono de la persona, Claro. sí, que la atención, digamos, psicológica. Que al principio no han tenido contención ninguna. Perdón, Yo sí, yo, por perdón, ejemplo, Francisco, ¿qué es el abandono? No es solamente falta de El control. abandono de persona, una digamos. persona en Claro. qué? ¿En qué situación? Digamos que no le dieron la atención psicológica necesaria o médica que necesitaba. ¿Cuándo te fuiste de la Marina vos? Yo en el 2011, pero inclusive estando en la misma fuerza, digamos, jamás a mí me dieron atención psicológica. Nunca. Nunca. ¿Y tuviste, Yo tuve el apoyo de mi ¿tuviste familia. problemas para ascender o para algún trabajo por el hecho de haber estado en Malvinas? No, pero me miraban, digamos, Sí, como que si fuera, digamos... claro, yo cuando vestía el uniforme y usaba las medallas, te miraban como discriminándote, como si vos fueras... Estamos todo el tiempo hablando... ¿En qué sentido te discriminaban? Claro, porque te miraban, decían, ¿y esa medalla dónde la sacaste? ¿Por qué te colgas esas medallas? Claro. ¿O quién te regaló esa medalla? Bueno, yo ahora que dice Claro. las medallas, un día prendo la computadora y veo la foto de un señor
vamos a ponerlo entre comillas, con montón de infinidad de medallas. Y entre las medallas que tenía colgada, tenía la del muerto al combate. Entonces no aguanté más, porque me venía callando de cosas que veía o que leía. Y le dije que me dijera, por favor, cómo había hecho para resucitar y tener la medalla del muerto en combate colgada, que me lo dijera, por favor, a ver si yo podía revivir a mi hijo. ¿Quién era el caradura? No sé, porque es el día de hoy que no apareció más en la computadora y estoy esperando que me conteste lo que le pregunto. Por ejemplo, ¿ha sido fácil conseguir trabajo para alguien diciendo que había luchado en Malvinas? No. Yo me acuerdo que en una época, si había estado en Malvinas, no se lo tomaba. Sí, sí, sí. Se Después, lo eliminaba. después de varios gobiernos dieron la Tuvieron posibilidad, digamos, mucha- que los veteranos pudieran trabajar, digamos, en Sí, los que colegios. hubo trabajo en los colegios o en el municipio. Pero por eso Pero el, puede- el trabajo no es pensión, ¿eh? No, el no, trabajo no, laburo, dignifica, el dignifica, laburo exacto. te pone en un lugar en la vida. Sí, sí, pero no los tomaban laboralmente No, porque... no, los discriminaban. Por no eso, los pero no solo no los ¿qué les ayudaban. decían? ¿Qué que les debían decían? haberse los ayudado, sino que- Que estaban locos, que estaban trastornados, que estaban psiquiátricos, que estaban dementes, los que nos defendieron en una guerra. Además, criaturas, digo, porque a los 18 años, 20 yo quiero hablar años. con Luis. Luis tiene un hermano que murió en el Ara San Juan. No, mi hijo. Perdón, tu hijo. Pero todavía no podemos hablar de esos términos. Bueno, ¿cómo lo decís vos? Están desaparecidos. Desaparecidos. Estamos hablando de 44 desaparecidos. Sí. Última respuesta, ¿cuál fue? Oficial. No, no hay respuesta. No hay. O sea, una cosa que es muy loco en este país es que él hablaba de las condiciones del Ara Santa Fe y pasaron 36 años y no cambió demasiado. Claro. Porque lo que pasó con el Ara San Juan, que todavía no lo sabemos, pero bueno, fruto de la investigación sí ya tenemos mucha prueba de justamente del estado de mantenimiento y de las limitaciones que tenía el Ara Luis, San me Juan acuerdo para haber hablado navegar, digo, sí. no tan extremas como el caso que describía Francisco, pero parecido teniendo en cuenta... Yo recuerdo, sí, 6 años, sí. ¿no? Yo recuerdo haber hablado con vos, me parece que fuiste el primer familiar con el que hablé. Cuando fue lo del Ara San Juan, o cuando es lo del Ara San Juan. Sí. Y vos me acuerdo que me llamaste la atención, y yo lo comenté, por, quiero decir, el optimismo. Pero vos me dijiste, no, yo a mi hijo va a estar con vida, lo voy a recuperar. Y me acuerdo que dije, bueno, menos mal que hay alguien con ganas, con buena esperanza. onda, con Sí. esperanza. Vos me llamaste la atención por la esperanza que tenías. Inclusive hasta te confieso que me la contagiaste. Bueno, me alegro porque... Y a sigo- mucha gente se la contagiaste. Decías, no, yo a mi hijo, me acuerdo verte en muchos reportajes. Sí. Mi hijo va a volver, mi hijo va a estar. Sigo pensando en los mismos términos. Obviamente que tengo los pies en la tierra, sé que cada día que pasa es más difícil todo, ¿no? Y las posibilidades son remotas. Pero estando empapado en la investigación judicial, que además ahora arrancamos con la comisión bicameral en el Congreso para que de manera complementaria se sume a la averiguación de la verdad, que está íntimamente ligado con encontrarlos. Porque una cosa va a ser muy difícil si no pasa la otra. Porque podemos, si no los encontramos, podemos especular con la hipótesis más probable, pero siempre va a haber un margen de que haya pasado otra cosa. Claro. Entonces, por eso todos los familiares insistimos al unísono en la búsqueda, que tenemos que encontrarlos. Y pasaron hoy, son más o menos 137 días de la última comunicación, y seguimos con lo mismo. Lo que pasa es que cómo puede ser que nos desaparezcan 44 personas, el arma de guerra más poderosa, según dicen muchos, vos me contradecirás, sino con la que cuenta el país, y que no sea una política de Estado encontrarlos ya. No se puede entender. ¿En algún momento sentís que a ustedes les mintieron? Sí, yo lo dije en un principio y lo sigo diciendo. ¿En qué sentís que te mintieron? Mirá, en varias cosas.
el problema es tratar de comprender por qué. ¿Sí? Si vos agarrás YouTube y te pones a ver todos los partes de Balbi desde el primero al último, solo te das cuenta de la mentira porque se tuvo que ir contradiciendo a medida que ustedes, los periodistas, iban averiguando datos y lo que ayer negó, hoy lo tenía que confirmar, hasta que un día dijeron no más partes oficiales por parte de Balbi y empezamos con los boletines de prensa. Ese día, ¿sabes cuál fue? El día que ustedes mostraron las comunicaciones satelitales informadas por Tesacom, la empresa de telefonía satelital del submarino, donde aparecían 8 llamados satelitales de la noche del 14 al día 15, llamados satelitales que los negaron enfáticamente siempre. Claro. Entonces, ¿por qué? No sé por qué. Ahora, vamos a averiguar por qué. Te pregunto esto, y no es inocente la pregunta. ¿Vos crees que la Armada, como se dijo en algún momento, le mintió al presidente y el presidente resultó inocente en esto? ¿O que en realidad los dos sabían o saben y dijeron otra cosa? No, eso te imaginas que no lo ¿Vos puedo fuiste saber. cuando fueron los familiares? Sí, claro. Sí, ¿Y sí. qué les dijo? Digamos, ¿les creíste? Porque hace un ratito dijiste no hay política de Estado para No, buscarlos, ¿no? Que es yo real. considero que no es una política de Estado, simplemente hay una búsqueda pasiva para Claro. no decir terminamos de buscarlo, ¿Qué les nada dijo más. ahí el Lo presidente? que nos dijo fue lo mismo que dijo también en el discurso del 1 de marzo en la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, que estaba afectado por la situación, que los iba a seguir buscando No y alcanza. que estaba con nosotros. Pero la realidad que si es una expresión de buena voluntad, bienvenida sea, pero tiene que ir acompañado por medidas bien concretas y puntuales para lograr ese objetivo, porque Luis. con el voluntarismo no alcanza. Luis, te escuché al principio y me quedé pensando en eso. ¿Qué es más insoportable para la cabeza de un padre? ¿Pensar un hijo muerto o pensar un hijo desaparecido? De las dos realidades posibles. No, lo peor que te puede pasar como papá es perder a un hijo. ¿Y el desaparecido no es aún peor? Es que el desaparecido tiene muchas aristas el término desaparecido. Por supuesto, como te decía, cada día que pasa uno tiene cada vez menos esperanzas. Y un poco es tal vez un autoengaño, un poco Te esto, hace ¿no? albergar una esperanza, entonces. Puede ser. Lo que pasa es que las aristas son estas. Es no solamente el encontrarlo de alguna forma, sino también averiguar la verdad de lo que pasó. Claro. Yo me remito que esta situación es la más parecida a lo que pasó en los 70, ¿no? En la época del proceso, que muchos familiares en el fondo Había que luchar por saber sabían que su familiar estaba muerto, pero también saber la verdad. ¿Y qué duele Exactamente. más? ¿Qué duele más? ¿La indiferencia del Estado o la indiferencia de los argentinos como hay sociedad? indiferencia. Yo Sí hay. no veo indiferencia de los argentinos de ninguna Yo manera. creo que sí. Yo recibo por día, pero literalmente, cientos de mensajes por redes sociales de apoyo, de cariño, de los argentinos y de mucha gente Qué bueno. en el mundo. Qué bueno. Lo mismo los periodistas, por supuesto que pasa el tiempo y va dejando de ser noticia porque además no hay nada nuevo, lamentablemente. eso es lo más Entonces es doloroso. comprensible. Sí, es llamativo, lo que pasa es que terminamos en el mismo lugar, sí es llamativo la indiferencia del Estado. Y yo hablo del Estado, no del gobierno, hablo del Estado. ¿Por qué? Porque hemos presentado por lo menos 4 habeas corpus en distintos juzgados para que de alguna manera un juez ordene y controle a la autoridad administrativa para que la búsqueda sea más eficiente. Ningún juez hizo cargo. La jueza que está en Caleta Olivia, a cargo de la investigación federal, viene con una investigación clásica, por así decirlo, con los tiempos clásicos de la justicia, que lamentablemente no es lo que necesitamos. Yo como querellante he pedido montones de medidas de prueba que todavía no me las proveyó. El Congreso Nacional, también con mucho voluntarismo, nos aprobó la ley para la comisión bicameral muy rápido, el 15 de diciembre, pasaron 90 días y recién estamos empezando a ver qué hacemos.
Y el Ejecutivo, bueno, Luis, ya hablamos. ¿no? Luis, Sí. te hago una pregunta Sí. para recordar. ¿Cómo se llama tu hijo? ¿Qué edad tiene? ¿Y desde cuándo quería ser submarinista? Bueno, mi hijo tiene 27 años, se llama Alejandro Damián, teniente de corbeta. Él en este viaje se estaba recibiendo, submarinista, era su tercer viaje con el Ara San Juan. Él se recibió en el 2015 con el viaje corto que hizo la Fragata Libertad después del famoso embargo. Y empezó, bueno, siempre le gustó el mar, siempre le gustaron los deportes náuticos. Vos lo tuviste muy chico, ¿no? Porque sos joven vos. Sí, a los 19 años. Luis, ¿alguna vez imaginaste estar al lado de estas dos personas que hoy están conmemorando los 36 años de las Malvinas y sentirte tan identificado? Porque son historias muy parecidas, ¿te das cuenta? Para mí es un orgullo, la verdad. Yo cuando la escuchaba a Raquel, no tuve que contenerme mucho para no llorar. Bueno, a Francisco ya nos cruzamos varias veces y lo mismo, es un ejemplo. ¿Sabes qué pasa? El problema en este país que todas las historias se van tocando. Claro. Yo no me siento, por supuesto que me siento hermanado con ellos, pero también me siento hermanado con la familia de Santiago Maldonado, me siento hermanado con las familias de los desaparecidos en los 70, me siento hermanado con la gente de la tragedia del APA, la de 11, Claro, y de un montón de tenés gente. razón. Porque ¿sabes qué pasa? En la tragedia del APA al final la culpa fue el piloto, ¿viste? Del 11, más o menos por no sé, cosas raras, no fue solamente culpa del maquinista, pero siempre terminamos buscando, y en ese sentido pienso distinto a vos con respecto al tema de las víctimas, porque siempre estamos buscando culpables, ¿sí? Y los culpables casi siempre, viste como dice el dicho, el hilo se corta por el lado más fino, ¿no? Entonces ahora acá con el Ara San Juan, porque ya viene una tendencia de echarle la culpa al capitán Fernández, ¿no? Y siempre buscamos un culpable porque piensan que las víctimas, entregándole la cabeza de alguien, se quedan más tranquilas, ¿sí? Y yo no, yo primero no espero castigo de nadie, no me importa el castigo, porque el castigo no sana, lo que sana es la verdad. Por lo menos, esto es una opinión personal. Yo te explico por qué. El castigo sí a veces es importante porque está el ejemplo y porque si alguien mata a otra persona en la calle en un episodio de inseguridad, el que mata tiene que ir preso. Sí, pero no soluciona ni previene nada. Dejamos a los... En Estados Unidos hay pena de muerte. No, yo no estoy a favor de la pena de muerte. Pero el que mata, como dice Fabián, si no lo metes preso, mañana vuelve a matar. No o sea, previene, sí previene. No necesariamente. En ese sentido, previene. Acá estaríamos hablando de una responsabilidad diferente, digo, o sea, como del Estado, por ejemplo, digo, en la tragedia de 11 o por la tragedia de 11, hoy hay detenidos y me parece que lo mismo pasó con Cromañón, digo, se destituyó a un jefe de gobierno. Por eso te estoy hablando de mi opinión personal, ¿sí? Yo lo que digo... ¿Vos te parece que en una tragedia como la de 11 o la del APA no puede haber un responsable? Hay muchos responsables, pero ¿sabes quién es el mayor responsable? El propio Estado Nacional. Y sí, por supuesto. Claro. Pero no por eso como lo fue tenés de que ir la a ciudad buscarlo. en Cromañón. ¿Sabes lo que pasa? Con más razón tenés que ir a buscarlo. Con más razón. Si vamos con esa tesitura, te repito, ¿quién del gobierno nacional o del Estado Nacional es castigado? Bueno, pero por eso yo le pregunté a la señora con quién se enojó. No, pero porque uno mira hacia arriba y dice, ¿y ahora quién? Lo que tenemos que replantear, lo que tendríamos que replantearnos es qué entendemos como justicia y qué queremos a futuro, porque justamente vos describías el estado de violencia que vivimos hoy todos los días, que es cada vez peor, cada vez vivimos peor, y la verdad que en algún momento tenemos que parar con todo esto, ¿no? Y bueno, nada, volviendo Una de las maneras a lo es que importante. los culpables vayan presos. Sí, señor, eso sana, ¿sabes? Sí, Si es pero reparador. hay que- Yo estoy hay segura que que- Raquel, y quisiera preguntárselo, Raquel es diferente. pero digo, en algún diferente. lugar, bueno, pero en algún lugar sana conocer qué pasó. Usted Exacto, supo. sana Pero la ella verdad. ella le costó porque ella Le buscó la costó verdad, mucho, nadie se la pero por decía. Exactamente. Tuvo Es ella lo que ir a está pasando a buscarla. nosotros. Yo no concuerdo con él en que él dice que acá no hay indiferencia. Sí hay indiferencia. No, son En los situaciones... argentinos, y Y muchísimo. a lo largo de los años más, Y en el Raquel. Me parece, no, 82, ahí sí voy a estar de acuerdo con Luis, me parece que son situaciones diferentes. No, Y la en el sociedad cambió, 82, Raquel, ¿sabe? a los argentinos acá en Buenos Aires no les interesaba ¿Es lo la que digo verdad. yo? ¿Verdad? Raquel, de acuerdo. usted Para nada. finalmente supo lo Estaban que
pendientes del Mundial. Sí. Es verdad. Sí, es Que verdad. usted tenía el Ahora, Bueno, corazón igual ahora con lo de nosotros uno salía de se acá. viene el Mundial y también se va. Sí, no. terrible. Es una y va a triste ser- realidad la que acaban de decir. Va a ser lo mismo. Es tremendo, porque usted tenía el corazón partido y el país estaba levantando la bandera Por argentina eso, por otra cosa y no por las Malvinas. No, para nada. Raquel, para nada. Igual Ahí nos ves han, un poco, han dado una linda lección en el día de hoy y son héroes. Para mí son... Raquel, usted Héroes. supo finalmente qué fue lo que pasó con su hijo, pero yo quisiera saber si usted supo cuáles fueron las últimas palabras de su hijo, si alguien se las contó, si alguien Mamá. estuvo. ¿Mamá? Fue lo último que dijo, ¿Cómo lo sabe? porque me lo dijeron sus compañeros. Bien, gracias a los tres. Gracias, Raquel. Gracias a Luis, gracias a Francisco. Quisimos dedicar un programa a Malvinas, por lo que decía Raquel, por la indiferencia. Ojalá hayamos aprendido. Gracias, hasta mañana.